Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, en la clase de ayer estábamos haciendo este pequeño repaso, esta introducción para el desarrollo de tablas de distribución de frecuencia. Y bueno, recordemos un poco la teoría de que estuvimos analizando el día de ayer, de acuerdo a los pasos que nos sugiere el autor, en este caso Newell, en su libro. Nos da estas reglas. La primera ya habíamos señalado, decidir cuántas clases generar para poder representar una serie de datos. Habíamos visto que para la regla 1 incluso propone el número de clases dependiendo de la muestra como una sugerencia, ¿no? Señalando que puede ser una selección con un concepto algo arbitrario. En la práctica también habíamos comentado que hay otros libros y otras que precisan unas técnicas diferentes, pero asumíamos esta guía que nos recomienda. El segundo paso, habíamos revelado la necesidad de definir clases de una misma amplitud, esto a través de una observación mayor y una menor, dividido para el número de clases. La sugerencia incluso que nos propone en este caso Newell es que se pueda siempre redondear estas clases hacia arriba. Y bueno, vamos a ver esta última regla que por lo general todas las maneras de generar una tabla de distribución deben tener este concepto en sí, ¿no? El entendimiento de esta tercera regla que nos propone el autor es que estas clases deben ser inclusivas y no solaparse. Muy bien. ¿A qué se refiere esta inclusión y no solaparse? Se refiere, por ejemplo, si tuviéramos una clase, vamos a suponer que decidimos hacerlo desde el 0 al 4, digamos, del 5 al 9, por ejemplo, del 10 al 14, del 15, por ejemplo, al 19, del 20 al 24 y del 25 y hasta el 29. Si bien es cierto, son clases que podemos generar, todas tienen un ancho de 4, como estamos observando, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría si una de estas observaciones de hacer una variable precio, digamos los $100, una variable de tipo continua, podría tener el valor, digámoslo de esta manera, el valor 14.5, por ejemplo. Supongamos que tenemos este caso, esta observación. Muy bien, ¿en cuál categoría podría incluirse este valor? No entraría en ninguna, por lo que todos tienen, o sea, abarcan rangos enteros. Efectivamente, gracias John por su aclaración. Efectivamente, tal como nos comenta John, efectivamente, nótese que este valor de 14.5 no ingresaría en ninguna de las clases. La clase número 3 llega hasta el valor de 14 y la clase número 4 va a partir del valor 15. Por lo tanto, se está incumpliendo esta primera parte de la tercera regla, ser inclusivas, es decir, que deben necesariamente las clases contener todos los posibles valores que pueden darse en este rango entre el máximo y el mínimo de los valores de la serie, ¿sí? Por lo tanto, debe haber este sentido de continuidad realmente. Por lo tanto, aquí, si bien es cierto, los intervalos de clase al momento parecería que se escogió haciendo una sugerencia de 6 clases, de tener incluso igual ancho, de tal manera que incluso redondeándose hacia arriba, de un ancho igual a 4. Nótense que aquí las clases no son inclusivas, ¿no? Este es un tipo de caso en el cual, a manera de ejemplo, este 14.5 no ingresa ninguna de las clases. Ese es el tema de inclusividad. Pero también hay otra condición y es el hecho de la clase, digámoslo, de solapamiento. Vamos nuevamente a hacer este tipo de supuestos. Nótese, las clases también tienen un ancho igual que los hemos generado de 4. Está incluso asumiendo la sugerencia de nuestro autor de redondearlos hacia un número superior y tenemos esta composición. ¿Qué pasará en estos dos números, por ejemplo? Vamos a suponer, les
voy a remarcar de color, estas dos observaciones 4. ¿A cuál categoría podrían ir? ¿A qué número de clases sugeriría que vaya a esta clase? Estos dos números, por favor. ¿Alguien de pronto? Sería la 1. ¿A la clase 1? Sí, a la 1. ¿Por qué sería la 1? Para 0 a 4. ¿Y en la 2 no es también de 4 a 8? Ah, es verdad. No, ¿Alguna? ¿Ninguna de las dos? ¿Por qué? porque no se puede clasificar. No estamos diciéndole si, por ejemplo, vamos números menores a 4 o números mayores a 4. O un intervalo adecuado. Ok, gracias. Gracias, Delit, por su comentario. ¿Alguna otra persona más? Tener intervalos semi-abiertos. Ok, perfecto, Francis. Vamos por ahí. ¿Alguna otra sugerencia de pronto? No habría que cambiar el intervalo entonces, para que sea inclusivo. Perfecto. Muy bien, estamos muy cerca de los tratamientos. ¿Alguna otra sugerencia de pronto, por favor? Disculpe, Inge, tal vez sería en el 2, porque en el primero me dice hasta el 4, o sea, sin incluirle al 4. Y en el 2 me dice desde el 4. Ok, muy bien. Gracias, Luis Alberto. Muy bien. Revelemos entonces qué sucede de acuerdo a este desarrollo. Muy bien. Vamos a ver en nuestro ejemplo que nos propone Nibble y luego vamos a pasar a revisar con nuestro ejemplo de Excel para dar estas pequeñas declaraciones. Ya habíamos visto entonces de la inclusión y ahora vamos a ver el solapamiento. Lo que hemos hecho en este caso es este solapamiento. Dos categorías están con el mismo límite, comienza y termina. Obviamente, las sugerencias que nos han comentado los compañeros era poder definir adecuadamente estos intervalos. Hace falta entonces definir el desde, si es que está incluido o no está incluido este límite, o es un intervalo cerrado o es un intervalo abierto, y de manera similar el hasta. Una vez que tengamos claros estos conceptos, no tendremos inconveniente en saber efectivamente en cuál de las clases ir estos números. De tal manera que si no tenemos mayor información, únicamente lo habíamos hecho, digamos, desde el límite A hasta el límite B, por ejemplo, tenemos este aparente solapamiento hasta el mismo punto en dos diferentes clases. Este es el solapamiento, entonces, genera este problema de interpretación. Muy bien. Entonces, antes de adelantarnos hacia este desarrollo, revisemos lo que nos había propuesto el autor. Nótense hasta el momento, si escogemos la guía del número de clases, obviamente podríamos tomar esta sugerencia. Quisimos hacerlo con un número de clases de 6 exactamente, pese a tener 55. Esto es una recomendación prácticamente. Y el comentario final es que nos dice la práctica y experiencia son la mejor guía, ¿no? Tal como habíamos señalado, lo está ratificando este proceso algo arbitrario, pero ya se verán en sus respectivas consultas que hay mejores guías para esta selección. Los conjuntos entonces de estos datos, como nos dice, requieren de más clases cuando son efectivamente un número mayor de datos, y los conjuntos de datos menores requieren menos clases. De cierta manera tiene algo de lógica. También hay un poco de experiencia en esta parte, y es que un número demasiado grande de clases pierde realmente un sentido de interpretación. Bueno, tal como nos señala, si seleccionamos excesivamente pocas clases, las pautas y algunas características de los datos pueden quedarse ocultas, y si se seleccionan demasiadas también, algunos de nuestros intervalos pueden no contener información o van a perder mucha información. ¿Sí? Es decir, estaríamos fragmentando o descomponiendo en clases innecesarias. Muy bien, la amplitud entonces ya lo habíamos señalado a través de esta selección del dato mayor o el máximo y el dato menor, el mínimo. Se genera este ancho de clase o esta amplitud de clase también que les recomiendo. Muy bien, la amplitud que nos sugiere en este caso el autor es que la clase siempre debe redondearse, también ya habíamos comentado hacia arriba, para que todas las observaciones estén incluidas en la tabla de distribución de frecuencia. Este procedimiento, como vemos en algunos otros autores, no sugieren el redondeo. Sí, ya vamos a ver efectivamente estas características. Y bueno, la tercera regla ya también lo habíamos comentado,
era efectivamente de la inclusividad y de que no se solapen. Vamos a revisar brevemente este comentario con la definición posterior. Si nos ayuda, tenga la bondad. Vamos a comenzar por Andrés Llanes, tenga la bondad. Claro, buenas noches, Inge. Buenas noches. Bueno, regla número 3, clases inclusivas y que no se solapen. Las clases deben ser inclusivas y no solaparse. Cada observación debe pertenecer a una y solo una clase. Consideramos una distribución de frecuencias de las edades, redondeadas al año más próximo, de un grupo de personas. Si la distribución de frecuencias contiene las clases de 20 a 30 años y 30 a 40 años, ¿a cuál de estas dos clases pertenecería una persona de 30 años? Los límites o extremos de cada clase deben estar claramente definidos para evitar solapamientos. Las clases de edades podrían definirse de la forma siguiente: 20 años pero menos de 30, seguido de 30 años pero menos de 40, y así sucesivamente. Otra posibilidad es definir las clases de edad del modo siguiente: de 20 a 29, de 30 a 39, etc. Dado que la edad es un número entero, no hay ningún solapamiento. La selección de los límites es subjetiva. Hay que asegurarse simplemente de definir unos límites que permitan comprender e interpretar claramente los datos. En el apartado 1.3 definimos la distribución de frecuencias y la distribución de frecuencias relativas. A continuación introducimos dos distribuciones de frecuencias especiales: la distribución de frecuencias acumuladas y la distribución de frecuencias relativas acumuladas. Por favor. Distribuciones de frecuencias acumuladas y relativas acumuladas. Una distribución de frecuencias acumuladas contiene el número total de observaciones cuyos valores son menores que el límite superior de cada clase. Se construye sumando las frecuencias de todas las clases de la distribución de frecuencias e incluyendo la presente clase. En una distribución de frecuencias relativas acumuladas, las frecuencias acumuladas pueden expresarse en proporciones o porcentajes acumulados. Muy bien, gracias. Nótense entonces esta, si bien cierto ya lo habíamos explicado, también ya nos comenta nuestro autor, en este caso, estos conceptos que habíamos revelado, la inclusión y el no solapamiento, ¿no? Efectivamente, en este caso, si tenemos de esta disposición, de esta manera, únicamente con estas expresiones, daría esta conclusión a cuál de las clases debe pertenecer. Nótese aquí entonces que nos da intuitivamente tres condiciones que de cierta manera, si bien cierto son intuitivas, las recalcamos. Cada observación debe pertenecer a una y solo a una clase. No debe existir entonces este solapamiento. Si es que existe el solapamiento, da entonces esta interpretación que podría una observación estar en más de una clase, y eso no es posible. Por lo tanto, cada observación debe pertenecer a una clase, es la primera condición que estamos revelando. Los otros, como nos señala, y lo habíamos entendido, la necesidad de que los límites y extremos de cada clase deben estar claramente definidos. Si generamos, como nuestro ejemplo, un literal A y B, un límite, y no está claramente identificado por nosotros o definido por nosotros, o no lo hemos entendido, y se ha clarificado, digamos así, o explicado la manera que vamos a determinar o representar los límites en cada clase, nos da esta subjetividad. ¿Sí? Podría darse este posible solapamiento. Y la tercera parte también que nos comenta el autor es que la selección de cierta manera de estos límites es algo subjetivo. Muy bien. Entonces, en estos casos, entonces, algunos autores también dan unas pequeñas pautas para la determinación de estos límites. Algunos sugieren que en intervalos semiabiertos, donde el primer límite inferior es incluido y el límite superior es abierto, etcétera. Algunos los dan con unos saltos intermedios, ya vamos a verificar de qué se trata esta parte. En fin, de cierta manera, nuestro autor también tiene algo de lógica con esta interpretación, que estos límites son, digamos, de cierta manera subjetivos, pero deben estar claramente definidos. Muy bien. Hay que entonces, como nos señala, asegurarse que la definición de estos límites permitan comprender claramente los datos, ¿no? A interpretarlos. Muy bien. Una vez realizados estos límites, entonces, un proceso posterior que constituye es la determinación de esta distribución de frecuencias a través de las frecuencias acumuladas y las frecuencias relativas, que tal como lo leyó nuestro compañero,
En el primer caso, la acumulación de frecuencias es ir sucesivamente acumulando, digamos así, o sumando las frecuencias de cada clase, de su respectiva clase con las clases anteriores. Se va acumulando la frecuencia. Y la relativa es generar, en otras palabras, aquel porcentaje, ¿sí?, de la frecuencia que existe en cada clase. Muy bien. Vamos a regresar entonces a nuestro ejercicio para observar estas particularidades. A manera de ejemplo, recordemos este primer paso, ¿no? Si vamos a hacerlo, bueno, en este orden, digamos que esta es de la parte A, y luego vamos a pasar a hacer este tipo de distribución de frecuencias. Si hemos decidido hacer 6 clases y estamos considerando la sugerencia del autor, el límite máximo, límite mínimo, nos da un valor de 3.5 y por lo tanto nuestro redondeo es un ancho de clase de 4. Si comenzamos entonces desde 0, ¿sí?, hasta 4, debería definir exactamente qué es. Vamos a suponerlos en este caso que es desde, es decir, está incluido, y hasta, no está incluido, únicamente hasta el menor. Se entiende entonces que de cierta manera este 4 corresponderá, si quisiéramos verlo de alguna manera, a un valor de 3.9999, por ejemplo. ¿Sí? Si lo queremos definir de esta manera. Muy bien. Con posterioridad, el resto de intervalos estaría de la misma forma. Pero ¿qué pasa en el último caso? Nótense, en nuestro caso en particular, que nuestro número máximo es el 21. Se encuentra en la categoría, en la sexta categoría. Y a partir del 21 existe una dimensión, un ancho de 3, que nunca van a ocupar posiciones. Muy bien. Vamos verificando este caso. Entonces aprovechamos para hacer los siguientes conceptos: la frecuencia acumulada y también la frecuencia relativa. Y nos adelantamos a señalar que también existe la frecuencia relativa acumulada. En el caso, siguiendo este orden, vamos a contabilizar cuántos casos existe desde el 0 hasta el 4, pero el 4 no está incluido si quisiéramos definirlo de esta forma. Entonces yo debería escoger desde el 0 hasta el 3. Tenemos en este caso entonces un total de 16 casos para nuestra primera clase. En el segundo está incluido el 4 hasta antes del 8. El 8 no está incluido, entonces será desde el 4 hasta este valor del 7. Muy bien. Tenemos entonces un total de datos en este caso de 10. Me parece que el primer conteo no estuvo bien. Vamos a volver a realizar. Sí, efectivamente tenemos únicamente 12 observaciones para esta primera clase. Rectificamos, el primer valor es 12. Nuestro segundo número o frecuencia en esta segunda clase o intervalo es de 10. Y para la clase de 8 hasta el 12, obviamente el 12 no está incluido. Tendremos un total de 10 observaciones. Posteriormente, la cuarta clase, desde la observación 12 hasta el 16, tenemos un total de 14 observaciones. Para la quinta clase, desde el 16 al 20, contamos
con 6 observaciones. Y finalmente nuestra última clase, desde el 20 hacia arriba hasta el último dato, únicamente contamos con 3 observaciones. ¿Cuál debería ser una condición para verificar que no nos hemos equivocado en este conteo? ¿Alguien de pronto alguna sugerencia? Que todos deben sumar la misma cantidad de datos. Ya, muy amable. Gracias. Vamos a anotar esta. Por favor, vamos a pedir. Nos ayuden. Hace un momento nos ayudó. ¿Su apellido era Romina? No me acuerdo. Guevara. Romina, y nos ayudó también al inicio. Andina, profe. Luis Alberto, Inge. John Andina, ¿no? Sí. Ya. Y la bien. tesis también, Inge, Luis Alberto. Luis Alberto también nos ayudó, me parece. Muy bien. Pasemos entonces a nuestro ejemplo. Nótense que habíamos comentado, ¿sí?, que deberían cumplir esta condición. De acuerdo a lo que nos había señalado, cada dato debe estar en una categoría. Si tenemos un total de 55 observaciones, es lógico que esta frecuencia debería sumar los dos mismos 55. Caso contrario, tendríamos un error en algún punto de nuestro desarrollo. Hasta aquí, siguiendo la sugerencia que nos había propuesto Newton, ¿no? La frecuencia acumulada, entonces, tal como nos señala nuestro autor, es ir acumulando las frecuencias de la clase con las respectivas anteriores. Se genera esta frecuencia acumulada. Como vemos, obviamente al final ya se completan las 55 observaciones. La frecuencia relativa que nos señala es qué porcentaje tiene de participación cada clase. En otras palabras, es únicamente generar el porcentaje de casos de cada categoría. Obviamente debe darnos el 100%, algo que ya lo habíamos anticipado. La frecuencia entonces relativa acumulada es similar a la frecuencia acumulada, es la acumulación de los porcentajes de la respectiva clase más los porcentajes de las clases anteriores. Muy bien. Hasta aquí entonces hemos generado esta distribución de frecuencias a través de Newell, la sugerencia de Newell. Nos recordemos que esta es una distribución de frecuencias. Nos sirve esta distribución, es una manera de representar esta serie que en un momento, o representado de esta manera únicamente como datos, no nos da mayor información o es poco realmente didáctico para representar su información. Ya con esta otra agrupamiento tenemos mayor información que podemos determinar, por ejemplo, la clase que genera o que mantiene la mayor porcentaje de información, digamos así, la mayor frecuencia, es la clase número 4. Es decir, un 25.5 de los datos, o cerca de un cuarto de la información de los datos, están entre 12 y 16 datos. Entre el valor 12 y 16. Si era dólares, recordemos, entre este precio, tiene un precio entre 12 dólares hasta antes de los 16 dólares, hasta cercano a los 16 dólares. Se encuentra el 25% de la información. ¿Qué más podríamos generar? Podríamos indicar que más de la mitad del 50% de los precios son inferiores a los 12 dólares, por ejemplo. Podríamos también señalar, digamos, ya con otras medidas que en su momento lo analizaremos, las medias, medianas, modas, etcétera, cuartiles, deciles, etcétera, para datos agrupados. Podríamos tener una infinidad de interpretaciones, ¿no? Por lo tanto, ya podemos emplear este agrupamiento para, con el resto de medidas de tendencia central y de expresión y posición que lo veremos, poder dar una interpretación mucho más adecuada de los datos. Como vemos, es mucho más fácil que hacerlo de esta manera con los datos sueltos. Muy bien.
Esto con respecto a esta primera clasificación de Newman. Vamos a suponer que deseamos hacerlo. Un nuevo escenario. Supongamos que ahora vamos a hacerle un escenario A2. Muy bien. Fíjense aquí en esta particularidad. Sí. Que el 24 no está incluido. ¿Ok? No está incluido el 24 porque este límite era abierto. ¿Sí? ¿Qué pasaría si nuestra serie tendría un valor de 24? Ahora lo estoy poniendo al dato número 34 como que en vez de 0 fue el número 24. Nótense que debería reformular todo nuestro procedimiento y vamos a hacerlo en este caso a continuación. Vamos a hacer que nuestro límite en este caso ya no es, creo que lo teníamos aquí claramente, sí, lo busca directamente, ¿no? Ahora nuestro W es igual a 4, no hace falta redondearlo. Únicamente quiero dejarlo por este lado para indicar que es un nuevo escenario. Voy a suponer el máximo en este caso es 24, nuestro valor es 0 y nuestra diferencia, y supongamos que no hemos decidido cambiar el número de clases, que ese es un punto muy aparte. Ahora, sugiriendo este nuevo escenario, este escenario A2, digámoslo así, y los mismos pasos, no hace falta generar este redondeo y voy a considerarlo de 4. Muy bien. Sí, hemos hecho lo mismo, el máximo y el mínimo. Hemos dejado el ejemplo anterior con los datos anteriores para no generar confusión. Y en este nuevo escenario sumamos que teníamos este valor de 24. Muy bien, aplicando el máximo menos el mínimo, porque tenemos el 0, no hemos cambiado, solo cambiamos un 0, tenemos obviamente un W de 4. Por lo tanto, no hace falta aproximar a ningún número porque ya es un número concreto. Y de acuerdo a este solapamiento, perdón, a esta definición de clases, el 24 no estaría incluido. De tal manera que, supongamos, necesariamente vamos a hacer un recuento de clases, quitamos un 0, sabríamos que esto es 11, porque quitamos un 0, ¿sí? Y tendríamos nuestra última clase desde 20 hasta antes del 24, refiriéndonos a un total de 3 casos. Por lo tanto, tenemos 54 casos. No tenemos la totalidad de los 55. ¿Qué deberíamos hacer? Nuestros límites. Aumentar una clase más. Ya, aumentar una clase más. ¿Alguna otra sugerencia, por favor, de pronto alguien? Nuestros límites deberíamos cambiar. ¿Quería O sea, cambiar incluirlo. las clases? Perdón, sí, Diego nos quería comentar. Diego Borja nos decía. Decía que deberíamos cambiar nuestros límites. O sea, en el caso del 24, sí incluirlo. Ok, deberíamos redefinir el límite, muy bien. Ya. ¿Cómo lo redefiniríamos, Diego? A propósito. Como es de manera arbitraria, o sea, por ejemplo, podríamos hacerlo que el inicio, o sea, no le incluya y el hasta se le incluya. Ok, supongamos que Diego nos sugiere de esta manera. Incluimos. De tal manera que tenemos garantizado que va a ir el 24 aquí. De cierta manera superamos este error aparentemente. Pero ahora el 0 ya no estaría incluido. Y nótense que tenemos un total de ceros, de 4 ceros, que no se van a contabilizar. Por lo tanto, vemos que este procedimiento en algunos casos podría dar resultado, pero en nuestros casos nos genera una afectación incluso mayor. Si quitamos 4 ceros, aquí tendríamos menos, un total de 51 datos. Muy bien, por lo tanto, ¿qué más podríamos hacer? Gracias con todo, Diego. Entonces, ¿no también sería que también el 0 se incluya? Entonces, si le incluyo a estos dos ¿Incluye a los intervalos, dos? tengo Creo el que ahí debe solapamiento. comer el error.
aquí tendría el solapamiento. El 4 está incluido en los dos sí, intervalos. sí. Profe, tal vez sería incluirle un decimal al límite superior y al límite inferior de la siguiente clase. Ah, no, restarle un decimal al límite superior de la primera clase. Ok. Edith, ¿nos quería comentar también algo usted? Ah, sí, lo mismo que dijo mi compañero en ese momento. Añadirle decimales. Los límites de la clase. Muy bien. Voy a anotar las participaciones efectivas. Diego, ¿le fue mejor? No fue tan perfecto su exposición, pero estuvo bien. Y en este caso tenemos una idea compartida, digámoslo así, con alguien más. Déjeme ver quién. Nuevamente fue John. Muy bien. Vamos a verificar esta parte, ¿no? Nótense esta importancia, entonces, que nos deja a discreción el autor esta aparente subjetividad. ¿Sí? Entonces, se refiere a que deberíamos contemplar la posibilidad de generar límites, ya no asumiendo la recomendación de nuestro autor. Entonces, nuestro autor es bastante específico en decir que debe siempre redondearse. Vamos ahora a asumir este siguiente paso. Supongamos que no hemos decidido tomar esta consideración y asumimos la interpretación de otro autor. Por ejemplo, Mendenhall. Vamos a suponer que en nuestro caso siguen teniendo, vamos a hacerlo, ahí está, nuestro número mayor, el mismo tratamiento, vamos a coger nuestro número máximo de mi serie de datos, a coger nuestro número mínimo de mi serie de datos, a coger también nuestro ancho de clase como el máximo menos el mínimo y supongamos las mismas 6 clases que no hemos decidido cambiar. Muy bien. En este caso debería ser hasta 4. Muy bien. Era a intentar evitar este solapamiento. En alguna parte supongamos que tenemos esta condición. Vamos a hacer este aparente generación de decimales. Alguien puede decir, yo voy a asumir con este cierto tipo de decimales unas clases de 0,1, por ejemplo. Muy bien. Si deben ser todas las clases de 4.1, voy a asumir entonces esta clase. Bien, hemos puesto un pequeño decimal, veámoslo así, de una centésima. Aparentemente no nos generará mucho daño. Muy bien. En teoría, entonces, podríamos mandar la misma concepción, que este es desde incluido, este es hasta no está incluido. ¿Funciona nuestro inconveniente? Nótense que el 0, con esta inclusión de este decimal, ¿sí? Efectivamente, rompemos este inconveniente del solapamiento con la inclusión de este decimal y con esta adecuada definición, si queremos seguir esta misma recomendación de Newell, afirmando claramente que el límite inferior incluye este límite y la clase superior es de cada clase, el límite del intervalo de cada clase es abierto en la parte superior. Evitamos el solapamiento y de cierta manera tenemos esta continuidad. Aquí no está incluido, pero aquí ya está incluido el 4.01. Aquí no está incluido el 8.02. Entiende que será un 8.09999, por ejemplo, perdón, 1.1999, por ejemplo, hasta un 8.2. Es decir, estamos haciendo la inclusividad
y también evitando el solapamiento. ¿Qué pasa ahora sí con nuestro dato 24? Nótense que nuestro dato 24, sí, efectivamente, se incluye ya en nuestra última categoría. El 24.06 no existe en nuestra serie de datos, por lo tanto, cumplimos con esta incorporación de estos valores. ¿Cuáles serán las frecuencias en estos casos? Si no se ha cambiado, la posibilidad va a ser similar a esta composición. Esperaríamos que fuese así. Podríamos verificar, por ejemplo, que nuestra serie desde el 20 hasta el 24 tenemos un total de 4 casos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un total de 4 clases. En Y, la que debería tener un número menos, debería, vamos a ver si lo hacemos a través de perdón. Muy bien. Tenemos, esta es la verdadera frecuencia que lo vamos a verificar en este momento. Vamos a verificar con esta nueva definición de clases cómo cambió la distribución de frecuencias. La distribución, y se llama distribución de frecuencias porque estas frecuencias se encuentran distribuidas en 6 clases de igual ancho y de tales límites. Nótense ahora, la primera clase está incluido hasta el 4.01, por lo tanto el 4 queda incluido. Tenemos un total, si nos podemos a contar, de 16 observaciones. Muy bien, 16 como lo habíamos verificado. En la segunda clase, desde el 4.01 hasta el 8.02, será desde el 4.01 hasta el 8.02, se incluye el 8. Es decir, tenemos un total de 7 observaciones, como lo hemos verificado. La tercera clase, únicamente vamos a revisar hasta esta tercera clase, tenemos es desde el 8.02 hasta el 12.03, es decir, desde el número 9 hasta el 12.03, es decir, el 12 está incluido, y esto nos da un total de 13 datos. Y así sucesivamente podemos realizar el conteo para todos estos valores. ¿Concuerda con nuestro resultado de 55 datos? Efectivamente. Y nótense entonces esta diferencia de mi escenario B con mi escenario el A.2. Nótense que en el A.2, incluso supongamos el escenario A.2, tiene una diferente dispersión, ¿sí? Mi observación, ¿no? Para señalar que siguiendo este procedimiento nos genera este pequeño inconveniente. Posiblemente podríamos haber dicho también, asumamos que solo para este intervalo le voy a poner 4. Ya, completo los datos. Esta frecuencia 10, 11, 10, 10, 14, 6, 4 es muy diferente a la que acabamos de obtener con este otro procedimiento. Nótense aquí, en este nuevo procedimiento, la mayor clase que tiene mayor frecuencia ahora es la clase 1. Versus en el agrupamiento anterior era la clase 4. Tienen en el primer caso 16 observaciones y en la otra manera de agrupar 14 observaciones. La segunda clase de mayor relevancia, de acuerdo a este otro agrupamiento, es la clase 3 con un total de 13 observaciones. Versus el agrupamiento anterior, que era la clase 1 con 11 observaciones. Bien. De tal manera que nótense entonces la importancia que revela al generar adecuadamente un intervalo de clase. Muy bien, esto con respecto a estas definiciones. Bueno, aquí vamos a suponer que teníamos originalmente de esta manera para evitar el solapamiento.
Muy bien. A esto es lo que se refiere con otras técnicas de generación de estos intervalos de clase, como lo profundizaremos, posiblemente lo veamos en EJAL, tendremos esta determinación, pero hace referencia entonces al desarrollo de estos intervalos de clase. Por lo tanto, como vemos, la manera de seleccionar tanto el número de clases, en este caso hemos decidido únicamente por facilidad indicar que es el 6, tiene su propio, atrás su propio tratamiento. La definición correcta de los intervalos también tiene su propio tratamiento. Aquí hemos decidido redondearlos y acá hemos decidido, en este caso, también aumentar un pequeño decimal para evitar el solapamiento. Pero existe otra manera también que se proponen algunos autores. Y vamos a suponer este escenario a 3. Bien. En nuestro caso, el número de valores era para evitar enviar los datos. Vamos a suponer que en este precio 2 intencionalmente le habíamos cambiado al 24 por era 21, ¿no? Supongamos que decidimos mantener este valor de 21. Únicamente para no cambiar los datos, ¿no? Vamos a ver qué pasaría si generaría con estos mismos valores desde un inicio. El procedimiento similar, vamos a buscar esta serie de datos en su máximo y su mínimo para su serie 1, también para su serie, perdón, su máximo y su mínimo para esta serie de precios 2. Y de acuerdo a nuestra definición, calculo este ancho de clase. Vamos a suponer que no deseo acoger las sugerencias de Newell de generar este redondeo. No voy a asumir a Newell para este redondeo y voy directamente a asumir que las clases van a estar incluidas desde este límite inferior, todos con el mismo ancho de clase. Nótense, en cada uno de ellos tenemos este ancho de clase de 3.5 que no se han afectado, y el conteo de acuerdo a esta nueva composición nos da los siguientes distribución de frecuencias. Un momentito, por favor. ¿Qué hemos hecho en este caso? Esta otra manera o esta otra forma de generar este intervalo o esta distribución de frecuencias, hemos asumido no generar esta aproximación de resultados. Muy bien. De tal manera que, como podemos observar, tendríamos todos un ancho de 3.5 y la disposición de frecuencias serían de esta manera, dándonos un total de 55. ¿Cuál es la condición? Y es diferente a las generadas tanto, bueno, esto corresponde al literal A1, que tenía el valor de 21, tanto al intervalo, al escenario A, es diferente,
en que esta tenía el mayor 21, tiene una disposición diferente a este escenario. ¿Cuál es aquí? No sé si se podrían dar cuenta cuál es aquí la novedad que podría causarnos cierta confusión. ¿No? Muy bien, sí, efectivamente, ¿quién nos colaboró? Perdón. Gracias, Emilio, muy amable, muy amable. Tal como nos comenta Emilio, aquí hay una novedad. A la final, si no está incluido nuestro 21, no debería estar contabilizado en esta parte. Sí. Y es correcto, y aquí viene justo lo que queríamos comentar. Hay también esta posibilidad que se aclara. Suelen tener algunos autores una pequeña nota incluso, que suelen indicar clase tiene el límite está asumiendo, indicando que la última clase para este caso en particular sí lo va a considerar el límite superior. Eso es muy bien, por lo tanto se da solución, digamos, aparente a este inconveniente. Pero hay alguno más, y es el solapamiento de la clase 7. ¿Qué pasa con el 7? Está incluido desde la otra clase, correcto. El 14 también debe entenderse que se respeta el mismo orden para la siguiente categoría. Por lo tanto, sí, como vemos aquí, requiere un poco de precisión en el establecimiento de cada una de las clases. ¿Cuál es entonces la recomendación? Por lo general, esta se les denomina a intervalos de clases o clases iguales, porque tienen el mismo ancho de clase. Como vemos, en anchos iguales podríamos optar por cualquier camino, incluso por Newell y demás, para obtener anchos de clase exactas, ¿sí? O iguales. Pero ¿cuál es en sí la sugerencia que se busca al desarrollar un histograma de clases? Es tratar de garantizar, si se opta por generar decimales, como lo hemos visto en la clase anterior, en este caso, digámoslo de esta manera, existe una recomendación incluso que se puede o se suele desarrollar para este tipo de casos. Vamos a verlo de la siguiente manera. Nótense que la distancia que existe desde el mínimo de mi serie, desde mi dato menor hasta mi valor de 0, no existe diferencias desde mi valor mínimo hasta el mínimo de todas mis series o clases de intervalo. Y con respecto a mi límite superior, menos el valor mayor de mi serie, tengo 6 o una diferencia de 6 centenas. Aparentemente no afectaría mucho y podríamos quedarnos realmente en este tipo de clasificación. Pero ¿qué pasaría si mi serie de datos es diferente? Si no se trata y los precios, digamos, están en miles de dólares, posiblemente esta diferencia de 6 centésimas representen ya otra cantidad. Por lo tanto, algunos procedimientos que suelen realizarse para este desarrollo es balancear un poco digamos, este desequilibrio de clases. ¿Cómo hago este balance? Hacerlo una serie superior es posiblemente, si tengo un 6 valores en exceso, en este caso nuestra serie realmente sería ilógico decir desde el menos 0.03, porque no existen series negativas, pero de cierta manera estamos señalando que vamos a restar esta diferencia de 6 centésimas en ambas colas, ¿no?, de la distribución de frecuencia. Ese es un proceso que unos autores lo suelen hacer para equilibrar este aparente desvío o generar una cierta simetría de las colas de estos intervalos. En la práctica, lo que estamos señalando es este exceso de 6 centésimas, distribuirlos en 3, es decir, en este caso llegará hasta un valor de 24.03, comenzando desde este número, lo cual, como estamos comentando, será el tratamiento de esta manera.
tenemos listo. El primer intervalo será entonces hasta 3,98, por ejemplo, y de manera sucesiva el siguiente. Notes entonces que el desvío se repartió ambas colas. Obviamente no existe valores negativos, únicamente es para tratar de ilustrar este ejemplo. Nos hemos quedado aleatoriamente. Con otros datos posiblemente tengamos un ejemplo más ilustrativo, y también nuestro límite superior llega hasta un 24,03 que tampoco existe, y pero que al final esta diferencia de 6 lo hemos distribuido en las colas. Obviamente al desarrollar este tipo de intervalo va a cambiar nuestras frecuencias, porque ya no está incluido el 4 en este caso. Por lo tanto, ya no va a ser mi frecuencia de 16. Va a cambiar posiblemente a 12 o a 11. Hasta el 24, ¿no? Pues con esta serie. Y esta es nuestra serie de acuerdo a estos nuevos límites. Cambia totalmente la composición de las frecuencias, y por ende también las frecuencias acumuladas, las frecuencias relativas y las relativas acumuladas, para dar esta especie de interpretación que hicimos hace un momento. Y eso que aún no hemos entrado a generar el cálculo de estadísticas para una tabla de datos por una distribución de frecuencias o para un agrupamiento de datos. Por lo tanto, este procedimiento, como vemos, tiene un poco, digamos, de la destreza y la manera de generar este intervalo de clases. Vamos a tratar de asumir una serie diferente para reforzar este desarrollo. Pongamos que ahora hemos decidido y tenemos una nueva serie. Vamos a hacer en otra hoja. Vamos a suponer que tenemos una cierta variable precio 3 y que lo vamos a tener con, en ciertos casos, con decimales. Con una variable de notas, representa las notas de cierta materia. Un decimal. No puede haber un 21. Darle más decimales a ciertos números. Y asumamos entonces esta serie de datos para este fin ilustrativo. Muy bien. Nuevamente, ¿cuál sería el procedimiento a seguir? De acuerdo a nuestras reglas anteriores, definiríamos primero cuántos son los números de clase a desarrollar. Sumamos para este ejemplo que queremos realizar una serie, digamos así, de 5 clases únicamente. Estamos suponiendo este número de clases. En nuestra serie de 5 clases vamos a tratar con este número de generar esta serie de intervalos. Muy bien. A seguir, vamos a determinar el mínimo, por ejemplo, y el máximo de nuestra serie de datos, de manera que el mínimo, en nuestro caso particular, y nuestro caso máximo, algo que de cierta manera lo hemos generado asumiendo que son las notas de una materia. Muy bien.
Si nos dice desarrollar 5 clases de intervalos iguales, ¿cómo podríamos proceder? ¿Alguna sugerencia de pronto, por favor? Bueno, primero comenzaríamos por determinar estas 5 clases. La única certeza que tengo al momento, en este caso, en este ejemplo, nuevamente reiterando, que es que voy a hacer 5 clases. En otros, empleando alguna técnica un poco más sofisticada, determinaríamos cuál será el número de clases ideal. Pero asumamos que la condición que nos dan en este tipo de ejemplo es asumir 5 clases, ¿no? Asuma 5 clases. Vamos a asumir 5 clases. De tal manera que el otro procedimiento a seguir es ver cuánto es este aparente ancho. Los autores lo ponen como A, otros como W. Y este ancho de clases debería ser entonces la resta del máximo menos del mínimo, dividido entonces para un total de clases. En este caso es de 4. Muy bien. Vamos a suponer que lo hacemos con 6. Y hagámoslo con 6, por favor, para evitar el número entero. Supongamos que deseamos hacerlo con 6 clases. Entonces, si fuese 6 el número de clases, nos está sugiriendo, como vemos, realizar este valor. Si decidimos generar, ya lo habíamos señalado, este desarrollo que nos propone Newbold, deberíamos redondear esta cifra a 4. Debería ser 4. Por lo tanto, vamos a ir haciendo desde 0 hasta 4, como habíamos comentado. Nos da, nótese, un intervalo de 24, como ya habíamos señalado. Si en este caso el ancho no ha cambiado, sigue siendo de 4. Las frecuencias, en este caso, lo podríamos ir contabilizando para cada uno de estos valores. Veamos la primera, estará el valor de 4. Tenemos un total de 11 valores. Cuando aquí realmente lee, tiene otra categoría. Bueno, asumamos este número de conteo de frecuencias. Muy bien. Aquí tenemos una diferencia en esta cola, ¿sí?, relacionada a la última serie o último intervalo de la clase 6. Llega hasta el 24. Pero nótese que este límite 24 realmente no existe, ya que nuestro máximo serie o la nota máxima que alguien puede llegar a tener es de 20. Por lo tanto, tenemos este desequilibrio de 4 puntos adicionales, que se podría plantear efectivamente, como habíamos señalado, tratando de equilibrar este desfase hacia las colas. Pero en la práctica, generar un intervalo desde el -2 es algo ilógico, ¿no? No existen notas negativas. Lo mínimo que podría hacer es 0. ¿Cuál será entonces la sugerencia para evitar tener este inconveniente en esta cola? Este procedimiento de clases iguales. Por lo tanto, voy a evitar hacer este aproximamiento con efectivamente la característica que lo habíamos comentado hace un inicio. Tener claramente determinado vamos a redondear algunos decimales.
tenemos este desarrollo, como vemos, este número de casos, ¿sí?, relacionados con igual número de ancho de clase. Y el Excel, de acuerdo a esta misma sugerencia, podríamos partir por aclarar, si quisiéramos, que la primera clase tiene el límite inferior. Es decir, que exclusivamente para la primera clase está incluido el 0, por ejemplo. Aquí sí el empleo de las frecuencias, o de la función frecuencia, hace el conteo de nuestra serie de datos de acuerdo a los límites que hemos desarrollado. Tenemos un total de 55 datos, no hemos cambiado el número de datos y generamos esta otra distribución de frecuencias. ¿Cuál es el desarrollo que hice aquí? O sea, ¿cuál es lo importante de este desarrollo? Lo que queremos efectivamente hacer notar que una recomendación que por lo general, digamos, se desarrolla ya en el manejo de estas diferentes formas que se pueden hacer para evitar estos posibles inconvenientes de solapamientos, de desequilibrio en ciertas clases, ya que están con límites irreales, por ejemplo, es siempre tratar de buscar esta inclusión, es decir, esta continuidad a los intervalos y evitar el solapamiento. Nótese aquí que mi serie de notas tiene un decimal. ¿Ok? Por lo tanto, en este ejemplo práctico, yo podría haber asumido directamente que mi ancho de clase tenga 2 decimales. ¿Por qué hago esto? Porque con 2 decimales, es decir, centésimas, necesariamente cualquiera de estas reglas de definición, asumiendo una de las dos del límite esté incluido, evita los solapamientos y garantiza la inclusión al tener 2 decimales. Si mi serie hubiese tenido 2 decimales, lo más, digamos, eficiente hubiese sido generar un ancho de clase con 3 decimales. Es decir, esta inclusión del punto efectivamente nos ayuda a generar tanto la inclusión y evitar el solapamiento. Por lo tanto, la técnica en este caso es efectivamente conjugar estos conceptos, ¿no? Si tenemos una serie de datos enteros, buscar tener clases en lo posible, si es que efectivamente contamos con decimales, mucho mejor, nos ayuda a evitar este solapamiento posiblemente. Si tenemos series con un decimal y nos sale efectivamente un ancho con 2 decimales, mucho mejor, nos ayuda a evitar este solapamiento. Estas serían entonces las sugerencias. Caso contrario, tener bastante cuidado en el momento de definir nuestros intervalos y asimismo no posible tratar de balancear en posible caso colas para estos desarrollos. Muy bien. De manera que, como vemos, hemos hecho hemos intentado hacer un variado número de posibles formas de generar tablas de distribución de frecuencia. Vemos entonces la importancia radica en tratar de hacer lo más centrada posible. Y esto ya lo veremos cuando generemos nuestras estadísticos para datos agrupados. Mientras más precisos estemos o mejor, digamos, robustez tengamos en el desarrollo de las clases y de sus respectivos intervalos, los estadísticos que vamos a calcular van a ser muchos más cercanos a los datos reales y se refiere a los datos sin agrupar. Eso ya lo veremos cuando calculemos las medias. Por lo tanto, nos anticipamos a señalar que efectivamente un desarrollo de intervalos de clases lo más balanceado posible, lo más en igualdad de clases posible, nos ayudan a llevar a los estadísticos más cercanos a los datos como si no lo hubiésemos agrupado, que son los datos reales. Y bueno, las frecuencias acumuladas ya habíamos señalado es el agrupamiento de las frecuencias de cada clase más las anteriores. También habíamos señalado la frecuencia relativa como esta proporción o este porcentaje del total de casos en cada intervalo o en cada clase, y también por lo tanto la frecuencia relativa acumulada, que es la mismo concepto de acumulación sucesiva de los intervalos. Estos son
el desarrollo de esta otra forma de representar los gráficos. Pero recordemos que estamos en el apartado de gráficos. Recién estamos entendiendo el procedimiento para generar este agrupamiento de los datos en una tabla, similar a los que habíamos hecho en un inicio de una clase anterior, similar a este desarrollo de clases, pero ahora ya no tenemos clases, tenemos directamente intervalos con el total de frecuencias. Podríamos haber diseñado cualquier tipo de gráfico. Lo mismo entonces es posible ya conteniendo estos intervalos. Podemos desarrollar los famosos distribución de frecuencias o histogramas. Muy bien. Vamos a ver entonces qué se refiere a la teoría. Ya habíamos referido a estas reglas, efectivamente, de evitar el solapamiento y también estos dos conceptos de distribuciones de frecuencias acumuladas y las frecuencias relativas, que es únicamente el conteo acumulado y el cálculo de las proporciones para cada categoría. Vamos a revisar este ejemplo que nos propone Evol, aunque ya conocemos cuál es su lógica para el desarrollo de este tipo de distribuciones de frecuencias. Por favor, vamos a pedirle Kevin Cruz, tenga la bondad. Bueno, creo que tenemos problema con Kevin. Por favor, Diana Huasca, por favor. Sí, Inge, ¿me escucha? Sí, buenas noches, por favor. Buenas noches. Tiempo que tardan los... El supervisor de una enorme fábrica obtuvo el tiempo en segundos, que tardaba una muestra aleatoria de n es igual a 110 empleados en realizar una determinada tarea. El objetivo es realizarla en menos de 4.5 minutos. La tabla 1.6 contiene estos tiempos en segundos. Los datos se encuentran en el fichero de datos complex chains, que indican los datos. Solución: la tabla 1.6 en sí misma no sirve de mucho al supervisor. Podemos obtener alguna información en esa tabla. Por ejemplo, que el tiempo mínimo en que realizó un empleado la tarea fue en 222 segundos y el tiempo máximo de 299 segundos. Sin embargo, necesitamos una información antes de entregar un informe a los altos ejecutivos. Para comprender mejor lo que indican los datos de la tabla 1.6, primero desarrollamos una distribución de frecuencias. Ok, gracias. ¿Qué nos dice entonces este ejemplo? Nótense, damos un caso particular. Este nos indica que esta fábrica tiene, a través de una muestra aleatoria de 110 empleados, decide medir el tiempo en segundos, efectivamente, que cada uno de estos empleados se demora en una determinada o una misma tarea. Por lo tanto, lo que habíamos señalado, tener una serie de datos de 110 valores en una columna de datos no nos da mayor información. Por lo tanto, es necesario expresar o identificar qué nos indican los datos. Por lo tanto, podría, igual como los casos que hemos visto, señalar o pedir finalmente que por favor interprete qué nos dice esta serie de datos. El interpretar, entonces, en estadística se refiere en tratar de obtener la información. Y los datos brutos no nos dan mayor información, debemos generar estas estadísticas, estos tratamientos de información, este agrupamiento de información a través de clases, si es que es necesario, de distribuciones, de gráficos, etcétera, y poder explicar. Incluso cuando analicemos o ya revisemos las medidas estadísticas, nos dan bastante soporte para el desarrollo e interpretación de los datos. Muy bien, por lo tanto los datos en sí brutos no nos dan mayor información o es difícil tener una interpretación, por lo tanto efectivamente aplicamos lo realizado hasta el momento, lo visto procederíamos entonces con una serie de 110 datos a generar una distribución de frecuencias como primera herramienta que tenemos para interpretar los datos. Si bien es cierto que tenemos otra información adicional como cuál ha sido el dato máximo, mínimo y el dato máximo en segundos que han desarrollado estas tareas, vamos a necesitar generar
obtener mayor información con esta serie de datos. Aquí tenemos esta tabla entonces, esta tabla 1.6, de que se refiere a las 110 mediciones de estas tareas que se han obtenido. Muy bien, el procedimiento entonces que nos desarrolla el autor, como ya lo habíamos visto, es generar esta distribución de frecuencias a través de identificar primero su valor mínimo y su máximo, ya lo habíamos visto estos tiempos en segundos, y asumir en este caso que va a realizarlo con 8 categorías. ¿Cómo lo determina este 8? Nuevamente él se basa en su guía rápida, ¿sí? En este caso, para determinar que 8 clases podían dar una mejor interpretación. Y hablamos nuevamente del término podrían, porque ya habíamos explicado que son únicamente unas sugerencias de tal manera que también son un poco subjetivas. La guía rápida de 110 nos recomienda, de acuerdo al autor, entre 8 a 10 clases. Así que podríamos optar por hacer 8 como una sugerencia. Nuevamente, entre comillas, una sugerencia. Asumamos entonces este planteamiento y deseamos realizar 8 clases, por lo tanto nos da un valor, que incluso su propio autor lo va a redondear, asumiendo obviamente su procedimiento a 10, pero ya lo está incluso redondeando, ¿no? Eso es lo que habíamos visto de acuerdo al autor. Muy bien, dado que el valor más bajo es de 222, una opción, como nos señala, para la primera clase es de 220. Muy bien. Nótense por qué hace esta primera diferenciación. No sé si alguien lo pudo reconocer brevemente. ¿No? Para que incluya el valor de 222 y no quede afuera. Ok. O sea, dice que tiene que ser menos de 230 y ahí nos da el valor de 8. Podría ser para que haya una simetría entre el ancho de las clases. Perfecto. Sí, gracias. Gracias, John Darío, nuevamente por su intervención. Efectivamente, tal como nos comentan los compañeros en particular, está asumiendo estos dos conceptos que lo habíamos visto, no lo he explicado hace un momento. Trata finalmente de evitar, en el momento de determinar las clases, evitar el solapamiento y garantizar esta inclusión. Y en el segundo trata de balancear finalmente o corregir este efecto de desproporcionalidad que van a existir al redondear la clase. Entonces, al redondear la clase, efectivamente, vamos a tener un límite mucho mayor en una cola, en el cola del lado derecho. Por lo tanto, digamos, la autor ya se da cuenta de este particular y decide hacerlo desde una clase algo inferior a los datos. En este caso, si bien el dato mínimo es 222, él desea hacerlo desde el 220 para tratar de corregir en algo el efecto que se va a generar por este redondeo. Muy bien, pero menos incluso de 230, ya incluso lo dicen palabras, ¿no? Es decir, no va a estar incluido el límite superior en cada clase, o en esta primera clase es lo que nos señala. Muy bien, de tal manera que haciendo estas precisiones, digamos que aquí lo hace muy brevemente, ya hemos explicado a qué se debe, podemos nosotros efectivamente asumir este desarrollo de Newbold, su propio procedimiento, y generamos estas categorías de igual amplitud, todas de ancho 10, por lo tanto se entiende que es desde 220, está incluido el 220, pero menos de 230, el 230 ya es incluido en la siguiente clase y menos de 240, etcétera. Por lo tanto, con este redondeo, ¿sí?, se justifica que el valor máximo es 299 y llega hasta 300. Bien. Pues nótese entonces que balanceó este exceso. El exceso en la última clase es apenas de 1 unidad y en la clase inferior es de 2 unidades. Si no hacía este balanceo, efectivamente iba a tener hasta un total de 302, es decir, el exceso de 3 acumulado en una única cola. Por lo tanto, es una buena aproximación que hace el autor al tratar de ya efectivamente contemplar este desbalance por el redondeo. Podría también, en vez de comenzar desde 220, por ejemplo, podría haber comenzado con 221. También al comenzar con 221, iba a generar aquí un exceso de 1 y iba a llegar a 301. Es
es decir, un exceso de 2, en cambio en su cola final de la última categoría. Cualquiera de estos procedimientos es adecuado. Y tal bien, como ya habíamos señalado, podríamos optar incluso con estas recomendaciones, tratar de hacer clases iguales, incluso sin considerar este redondeo. Tratar de hacerlo de manera exacta. ¿Cuál es la sugerencia aquí? Es tratar de buscar un número de decimales que nos ayuden efectivamente a evitar este solapamiento y a garantizar esta inclusión. En este caso, como tenemos valores en segundos, podríamos haber optado con un decimal adicional si quisiéramos para garantizar o evitar el redondeo. Bueno, asumiendo entonces esta distribución de frecuencias del autor, con este tipo de intervalos que ahora se está definiendo en palabras, realiza el correspondiente conteo de cada uno de los resultados. Obviamente esto lo dejamos para que lo puedan revisar cada uno, cuántos casos existen en cada una de estas categorías, y genera esta tabla de distribución de frecuencias. Recuerden que esta es la tabla de una distribución de frecuencias. Muy bien. Donde que tenemos ya efectivamente, de aquí toma el nombre, las frecuencias que tiene cada clase, por lo tanto se distribuyen de esta manera, y se interpretan a través de los porcentajes, que es la frecuencia relativa, ¿no? Es decir, este porcentaje que ya lo habíamos definido anteriormente. ¿Qué nos dice entonces en esta tabla? Ya nos genera mayor información. No solo podemos hablar de cuál es el tiempo mínimo, que era 220, ni el tiempo máximo, sino que ya podemos tener cierta garantía de que el mayor número de frecuencias se encuentran entre 250, digamos, y 270. Entre estos dos categorías se puede decir que cerca del 50%, el 49.1 exactamente, de los empleados se demoran entre 250 segundos hasta 270. Estaríamos de cierta manera adelantándonos incluso a una medida, es decir, que en promedio se esperaría que nuestros trabajadores ocupen un tiempo promedio entre 250 minutos y 270. Aún no encontramos estas medidas estadísticas, pero ya tenemos cierta información. Sabemos de dónde se está acumulando la mayor parte de información, cuáles son los tiempos, digamos, en porcentajes que se demoran menos información, o cuáles son incluso los empleados más rápidos en el desarrollo de estas tareas, cuál es el grupo incluso de este tipo de trabajadores que son los que se demoran más en esta misma tarea. Es decir, vamos afinando la información. ¿Cuál es otro tratamiento que podríamos realizar? Nótense esta tabla, sí, del 1.8. Tenemos una misma interpretación de los intervalos anteriores, haciendo referencia únicamente al límite superior, menor a los 230, menor a los 240. Se entiende entonces que si estamos haciendo los menores, estamos tomando también todos los casos anteriores. Por lo tanto, se refiere a las frecuencias acumuladas, ¿no? Una manera netamente de poner en palabras esta misma referencia de la frecuencia acumulada. Todos los casos menores a los 240 incluyen los menores también a 230. Por lo tanto, ya habíamos comentado, es únicamente el desarrollo de las frecuencias acumuladas y de las frecuencias relativas o los porcentajes acumulados, algo que también ya lo habíamos desarrollado. Entonces, ya con esta información, ¿qué es lo que nos concluye nuestro autor? Por favor, nuevamente, si nos ayuda, creo que estamos con... démosle la oportunidad. Romina, por favor, tenga la bondad. Claro, ¿y desde qué parte? La conclusión. Las distribuciones de frecuencia de las tablas 1.7 y 1.8 son una mejora con respecto a la lista inicial de los datos de la 1.6. Hemos resumido al menos 110 observaciones en 8 clases y podemos decirle al supervisor que menos de 3/4, el 72.7% de los empleados de la muestra, realizó la tarea dentro del objetivo deseado. El supervisor puede iniciar una sesión extra de formación para los empleados que no realizaron la tarea en el tiempo deseado. Ok. Gracias. Notas entonces con esta información, no lo había revisado, incluso había una meta, ¿no?, que se está proponiendo, y la meta de acuerdo a este ejercicio era saber qué personas realmente llegan a tener, desarrollar la tarea
El objetivo es realizar, tiene tiempo según los datos. Ok. En el menor tiempo. Muy bien. ¿Qué se refiere a la tarea? Bueno, el objetivo es que nos señala que el 72% de empleados realizó la muestra dentro del objetivo deseado. El objetivo se refiere a alguna cualidad, ¿no? 72 punto algo, menos a los 270 segundos. Ese se entiende que debe haber sido el objetivo, ¿no? Realizar las tareas en un tiempo máximo de 270 segundos. Realmente estamos verificando en qué parte del enunciado nos dice esta condición. Vamos a verificar. Muy bien, aquí está, ¿no? El objetivo es realizarla en menos de 4.5 minutos. Esto traducido entonces en minutos se refiere a un total de 424, 240 segundos y medio, en este caso 270 segundos. El objetivo entonces que se ha planteado este supervisor es ver si es que se está cumpliendo en realizar estas tareas en menos de 270 segundos. Por eso incluso gracias a esta información, él genera esta tabla, ¿no? Qué importante es realmente este ejemplo ilustrativo. Nótense que si hubiésemos hecho otro tipo de agrupamiento y el 270 quedaba en menos, en el medio de una clase, digámoslo así, nos va a dar cierto tipo de imprecisión. Por lo tanto, aquí, con incluso esta garantía de esta manera de generar la tabla, estos intervalos, asumimos que el 270 se queda incluso incluido. ¿Sí? Para efectivamente contabilizar quiénes generan o cumplen dentro menos de los 4 minutos y medio. Se refiere entonces a la acumulación de estos porcentajes, que un 72.7% de los trabajadores están cumpliendo sus tareas dentro de los menos de 270 minutos. Por lo tanto, existe también un grupo identificado de trabajadores, sí, que son en este caso la suma de estos otras categorías, 13, 17, en total existen 30 trabajadores, un grupo de 30 trabajadores que están retardándose en el cumplimiento de este objetivo, con los cuales la empresa ya efectivamente puede tomar una decisión de hacer, como nos señala aquí, una formación extra, una capacitación o tomar algún otro correctivo para efectivamente cumplir el objetivo con este grupo que no está desarrollando esta tarea. Muy bien, esta entonces es una distribución de frecuencia. Y vamos entonces a referirnos al desarrollo ya de la interpretación gráfica de estos valores que hemos determinado. Y nos encontramos entonces ante este nuevo apartado, los denominados ojivas e histogramas. Por favor, vamos a pedir nos ayude con esta lectura a Felipe Muñoz. No está con nosotros Felipe, entonces, por favor, vamos a pedirle a Johnny Eduardo Ninabanda. Tampoco está con nosotros. Por favor, en tal caso, tengan la bondad. Vamos a pedirlo a Bolívar Molina. Buenas noches. Buenas noches. Histogramas y ojivas. Una vez desarrolladas las distribuciones de frecuencias, estamos preparados para representar gráficamente esta información. En este apartado analizamos dos gráficos, los histogramas y las ojivas. Histograma. Un histograma es un gráfico formado por barras verticales construidas sobre una línea recta horizontal, delimitada por los intervalos de la variable mostrada. Los intervalos corresponden a las clases de una tabla de distribución de frecuencia, y la altura de cada barra es proporcional al número de observaciones que hay en este intervalo. El número de observaciones puede indicarse encima de las barras.
Ojiva. Una ojiva, llamada a veces gráfico de frecuencias acumuladas, es una línea que conecta puntos que son el porcentaje acumulado de observaciones situadas por debajo del límite superior de cada intervalo en una distribución de frecuencias acumuladas. La figura 1.13 es un histograma de los tiempos de realización de la tabla 1.7. La figura 1.14 es una ojiva que describe las frecuencias relativas acumuladas de la tabla 1.8. Muy bien, gracias. Nótese entonces efectivamente lo que habíamos comentado. Una vez que ya tenemos este entendimiento de lo que constituye en sí el desarrollo de una distribución de frecuencias, y a la vez entender que la distribución de frecuencias es un caso ya general para una variable de tipo numérica. Al contrario, era fácil desarrollar con una variable categórica, digamos así como lo habíamos visto en estos ejemplos anteriores, cualquier tipo de gráfico que nos dan categorías y efectivamente las frecuencias en cada caso. Muy bien, de tal manera que ahora que ya tenemos un conocimiento de esa distribución, nos adelantamos a señalar los gráficos especiales o, digamos, los más comunes que se emplean para el desarrollo o la interpretación de estas distribuciones de frecuencias relativas a las variables numéricas. Y una de ellas, la que veremos en la clase de hoy, será las ojivas. El histograma. Como primer característica de este histograma es similar a lo que habíamos revisado en su momento a este diagrama de barras. Recordemos que podríamos tener diagramas de barras tanto horizontales si quisiéramos, o podríamos también tenerlas de manera vertical. De cada categoría, si efectivamente de una variable categórica, digámoslo así, era o estaba representada en nuestro eje horizontal, y la altura representaba el total de frecuencia, o también podría haber sido representada. ¿Me escuchan, por favor? Sí. Sí, profe. Ok, espero que me hayan escuchado todos. Bueno, recapitulando únicamente, estábamos señalando que vamos a hacer cierto similar a lo que ya habíamos visto, una gráfica de barras, donde que el eje horizontal eran las categorías, y la altura representaba de estos rectángulos las frecuencias o los conteos de cada clase o sus respectivos porcentajes. Podría ser gráfico de barras horizontal o vertical, no hay inconveniente. ¿Cuál es la diferencia ahora? Nótense ya lo vamos a ver con un diagrama o un histograma. El nombre propio de histograma se refiere para variables numéricas. En el primer caso, cuando teníamos variables categóricas, no era necesario que nuestras barras estén juntas. Para un histograma, ahora sí es necesario que mis barras se encuentren juntas. ¿Y por qué? Porque tenemos clases bajo esta condición que deben ser inclusivas, es decir, que no debe haber este salto discontinuo de las clases. Por lo tanto, bajo esta lógica, las clases o las barras tienen que estar pegadas. Nuevamente, en el eje horizontal teníamos las categorías. En este caso, los autos sedán, lujo, etcétera, otros. En este caso, también el histograma va a tener en nuestro eje horizontal las categorías. Pero recuerden ahora que nuestras categorías son intervalos numéricos. Por lo tanto, bajo la misma regla o lógica de la línea de los reales, va a estar ordenadas las categorías de acuerdo a estos intervalos. De ahí viene entonces la necesidad que estos rectángulos tienen que estar necesariamente, digámoslo así, pegados, ¿no? Únicamente estamos suponiendo visualmente un pequeño ejemplo, ¿no? Deben estar pegados estas barras, ya que los intervalos entre sí son inclusivos, generan esta continuidad. Bien, esta es entonces la primera diferencia. En un caso las barras podrían haber estado separadas en variables categóricas, en un histograma deben estar juntas, y las categorías, bueno, a la final también se representan en el eje superior. En el primer caso eran categorías como tales, variables nominales, en este otro caso tenemos intervalos numéricos. Y la altura sigue siendo la misma característica, puede ser la frecuencia o también puede ser el porcentaje. Muy bien, dicho entonces esta consideración, aquí tenemos el ejemplo que nos señala el libro, recordemos, para estos mismos 110 tiempos que acabamos de revisar, ¿no? Para esta serie de 110 tiempos en segundos.
para esta serie de datos. Habíamos generado entonces 8 frecuencias, perdón, 8 intervalos, 8 clases. Se entiende entonces que debemos tener 8 barras, ¿sí? Y las cuales las representamos en este histograma. Este es entonces el histograma. Como habíamos señalado, tenemos nuestra eje horizontal representado por estas medidas numéricas. Si bien es cierto, los intervalos tienen que ser, bueno, digamos, hay libros más precisos. Nótense que nuestro primer intervalo es realmente desde el 120 hasta el 230. El otro llega desde el 230 al 240, es decir, si quisiéramos incluso ser más perfectos en el desarrollo, algunos software sí lo hacen más precisos, este 230 debe estar justo bajo la línea que une mi primer rectángulo con el segundo rectángulo. Sí. Y debería, obviamente, no entenderse que va desde el 0, sino que desde en el eje horizontal debe ser desde el 220, el 230, el segundo llegar hasta el 240 y el último intervalo llega hasta los 300. Pero bueno, ese es, digamos, siendo un poco más precisos en la interpretación de nuestro eje horizontal. El primer rectángulo entonces es de 220 a 230, del segundo rectángulo de 230 a 240, etcétera. Es decir, cada rectángulo, nótense entre sí, tiene el mismo ancho. La altura es lo que cambia, pero el ancho es igual en todos los rectángulos. Y esto es lógico porque todos tienen el mismo ancho, que hemos puesto bastante hincapié de generar el mismo ancho, ¿no? Esto nos ayuda entonces a generar intervalos o evitar errores en el desarrollo de frecuencias, ¿no?, de estos histogramas. La altura entonces puede ser considerada como las frecuencias. En la primera clase ya habíamos revisado en nuestro caso, en un ejemplo anterior, tenía un total de 5, en las no agrupadas, 5, el segundo 8, etcétera, 13, y luego las que más acumulaban era la cuarta y la quinta clase, 22 y 32. Esto lo podemos observar entonces en este tipo de gráfica. La tercera, la cuarta y la quinta clase y posteriormente el resto de frecuencias. Esta se denomina entonces como un histograma. Ok. ¿Me escuchan, por favor? Muy bien. Ok, gracias. Entonces, resumiendo, este es el histograma, es el mismo desarrollo de un gráfico de barras con la inclusión de que debe estar efectivamente bien representadas las categorías o nuestros intervalos en el eje numérico, y las barras deben estar pegadas entre sí. Bueno, revisaremos con el anterior, en la próxima clase, el desarrollo de las ojivas. Realmente existe dos tipos de ojivas, la superior y la inferior. Ya lo veremos con detenimiento. En este caso, nuestro autor no hace esta distinción, pero sí tenemos un diferente tratamiento para las ojivas. Ya lo explicaremos con un ejemplo un poco más novedoso. De tal manera que, bueno, tratemos de ver si podemos realizar veamos así, este histograma. Vamos a ver si lo tenemos a la mano, un histograma. Y como recordemos, nuestras clases deberían tomar estos valores. Vamos a tratar de ver si lo podemos hacer correctamente. Bueno, vamos a ponérselos con las frecuencias, y la sugerencia que habíamos visto era que estos rectángulos tienen que estar pegados, ¿no? Parece que lo podemos hacer por esta sección.
Y bueno, esto en este caso de esta serie que nos hemos realizado, ¿no? Bueno, con un poco más de paciencia se puede generar el histograma un poco más entendible. Pero en fin, este es el desarrollo entonces de un histograma como una medida de representación ya en lo que del tratamiento anterior, el desarrollo de una distribución de frecuencias. Muy bien, nos quedaríamos en esta parte por el momento. No sé si tienen alguna inquietud, por favor. Ok, esperen un minutito nomás hasta tomar asistencia, por favor. Ok, les agradezco su atención y nos estaríamos viendo en la próxima clase. Ok, gracias. Hasta luego. Pasen bien. Muchas gracias, Hasta luego. profe. Pasen bien. Gracias, profe.